Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Sadie. 11. Carter hace una estupidez increíble. Lo comprendo, Carter, de verdad que sí. ¿Quieres que cuente yo la parte que más te escuece? No me extraña. Lo que pasó ya fue horrible para mí, así que para ti, bueno, yo tampoco querría hablar de ello. Allí estábamos, en el Palacio de Invierno, huyendo por unos vestíbulos de mármol pulido que no estaban diseñados para correr. Detrás de nosotros, el Jesueru de 2 cabezas no paraba de resbalar y darse contra las paredes cada vez que intentaba doblar una esquina, como le pasaba a Tarta cuando mi abuela fregaba el suelo. Por eso, y solo por eso, el monstruo no nos pilló al instante. Desde que nos habíamos teletransportado a la sala Malaquita, no sabía dónde teníamos la salida más cercana. Ni siquiera estaba segura de si seguíamos en el auténtico Palacio de Invierno o si el despacho de Mensicop sería una réplica hábilmente construida que existía solo en la Duat. Empezaba a creer que jamás saldríamos de allí cuando doblamos una esquina, bajamos a trompicones una escalera y vimos la plaza del palacio al otro lado de unas puertas de cristal y hierro. El Jesuero nos pisaba los talones. Resbaló y cayó rodando por la escalera, llevándose por delante la estatua de escayola de algún desafortunado zar. Estábamos a 10 metros de la salida cuando vi las cadenas echadas en las puertas. Carter, jadeé, señalando el candado con desesperación. Odio reconocer lo débil que me sentía. No me quedaban fuerzas ni para otro hechizo más. Romper el florero de Set en la sala Malaquita había sido mi último cartucho, un buen ejemplo de por qué no debe usarse la magia para resolver todos los problemas. Invocar una palabra divina para romper el florero había consumido tanta energía que me sentía como si llevara todo el día haciendo trabajos forzados al sol. Habría sido mucho más sencillo tirarle una piedra. Si sobrevivía esa noche, decidí meter unos cuantos pedruscos en mi bolsa de herramientas. Nos quedaban 3 metros cuando Carter proyectó su puño hacia la puerta. El ojo de Horus ardió contra el candado y las puertas se abrieron de par en par como si un gigante les hubiera dado un manotazo. No había visto a Carter hacer algo así desde la batalla en la Pirámide Roja, pero no tenía tiempo de quedarme alelada. Salimos como alma que lleva el diablo a la noche invernal, con el Jesuero rugiendo detrás de nosotros. Vais a tomarme por loca, pero lo primero que pensé fue, ha sido demasiado fácil. A pesar del monstruo que nos perseguía y de todo el asunto con Seth, a quien estaba dispuesta a ahogar cuando surgiera la primera oportunidad, maldito idiota traidor, no me quitaba de encima la idea de que habíamos entrado en el Santa Santorum de Mencico y le habíamos robado el papiro con muy pocos contratiempos. ¿Dónde estaban las trampas? ¿Y las alarmas? ¿Y las maldiciones de asnos explosivos? Estaba segura de que teníamos el papiro auténtico. Me habían cosquillado los dedos igual que cuando nos llevamos el del Museo Brooklyn, esta vez sin el fuego, por suerte. Siendo así, ¿por qué no estaba mejor protegido? Yo estaba tan exhausta que ahora corría unos pasos por detrás de Carter, lo que posiblemente me salvó la vida. Noté un hormigueo en el cuero cabelludo. Sentí una oscuridad por encima de mí, que me recordó demasiado a la sombra de las alas de Nesbet. Levanté la mirada y vi al Jesuero pasando sobre nuestras cabezas como una rana toro gigantesca, con el salto calculado para caer en Carter, grité. Era más fácil decirlo que hacerlo, en aquel asfalto helado. Yo resbalé hasta detenerme, pero Carter corría demasiado deprisa. Cayó de culo y se deslizó, mientras se le escapaba la espada hacia un lado. El Jesuero cayó justo encima de él. Si no hubiera tenido forma de U, Carter habría muerto aplastado, pero el animal quedó curvado a su alrededor como unos auriculares inmensos,
y miró fijamente a mi hermano desde los dos lados. ¿Cómo podía saltar tanto una bestia tan enorme? Demasiado tarde, comprendí que deberíamos habernos quedado dentro, donde el monstruo tenía menos capacidad de maniobra. En el exterior, no teníamos la menor posibilidad de dejarlo atrás. Carter, dije, no muevas ni un dedo. Se quedó muy quieto, a cuatro patas. De las dos cabezas del monstruo goteaba un veneno que siseaba y soltaba humo al entrar en contacto con los adoquines helados. Tú. Grité. Como no llevaba piedras, cogí un cacho de hielo que se había desprendido y se lo tiré al tesuero. Por supuesto, acerté a Carter en la espalda. En todo caso, hice que el tesuero se centrara en mí. Giró sus dos cabezas, metiendo y sacando muy deprisa las lenguas gemelas. Primer paso conseguido, distraer al monstruo. Segundo paso, ingeniármelas para alejarlo de Carter. Esa parte iba a ser más peliaguda. Ya había consumido la única poción que llevaba. Casi no me quedaban ingredientes mágicos. El báculo y la varita me servirían de poco, teniendo agotadas mis reservas de magia. ¿La navaja de Anubis? No sé por qué, pero no me pareció que fuese buen momento para abrirle la boca a alguien. El amuleto de Walt. No tenía ni la menor idea de cómo se usaba. Por millonésima vez, lamenté haber renunciado al espíritu de Isis. Me habría venido de maravilla contar con todo el arsenal mágico de una diosa. Pero, desde luego, esa había sido exactamente la razón para separarme de ella. Un poder de esa magnitud embriaga, y crea una adicción peligrosa. Te puede destrozar la vida en un santiamén. Pero, ¿y si pudiera hilvanar un vínculo limitado? En la sala malaquita, el hechizo Adi me había salido por primera vez desde hacía meses. Y lo había encontrado difícil, sí, pero no imposible. Vale, Isis, pensé. Ahora necesito que... No pienses, Sadie, me susurró casi de inmediato su voz, cosa que me extrañó. La magia divina debe ser involuntaria, como la respiración. ¿Te refieres a...? Me mordí la lengua mental. Nada de pensar. En fin, no podía ser tan difícil. Alcé mi báculo y hice arder un jeroglífico dorado en el aire. Un tit de 1 metro de altura iluminó la plaza como la estrella de un árbol de Navidad. El tesuero silbó, con los ojos amarillos clavados en el jeroglífico. ¿No te gusta, le grité. Es el símbolo de Isis, bicho asqueroso. Y ahora, apártate de mi hermano. Era un farol total, por supuesto. Dudaba mucho que el símbolo brillante pudiera servirnos de algo. Pero esperaba que la bestia serpiente no fuera lo bastante lista para darse cuenta. Carter retrocedió centímetro a centímetro. Buscó su espada a tientas, pero la tenía a 10 metros de distancia, demasiado lejos. Yo no aparté la mirada del monstruo. Usé la contera de mi báculo para trazar un círculo mágico en la nieve a mi alrededor. No sería una gran barrera, pero era mejor que nada. Carter, le dije, cuando diga, ya, ven corriendo aquí. Ese bicho es rapidísimo. Objetó. Probaré a detonar el jeroglífico para dejarlo cegado. Sigo en mis 13, ese plan habría funcionado, pero no tuve ocasión de comprobarlo. Desde algún lugar a mi izquierda, se acercaban unas botas machacando el hielo. La bestia se giró hacia el sonido. Un joven se acercaba a toda prisa bajo la luz del jeroglífico. Llevaba un grueso abrigo de lana, gorra de policía y un fusil en las manos, pero no podía ser mucho mayor que yo. El uniforme le venía grandísimo. Cuando vio al monstruo, puso los ojos como platos. Tropezó al dar un paso atrás y estuvo a punto de soltar el arma. Me gritó una frase en ruso, supongo que algo en plan, ¿qué hace aquí un monstruo serpiente con 2 cabezas y sin culo? El monstruo nos lanzó un siseo a cada uno,
cosa que podía hacer porque tenía 2 cabezas. Es un monstruo, dije al vigilante. Daba por hecho que no me entendería, pero procuré mantener el tono firme. Quédate ahí tranquilo y no dispares. Intento salvar a mi hermano. El vigilante tragó saliva. Lo único que le mantenía la gorra sobre la cabeza eran sus orejotas. Miró al monstruo, a Carter y luego al Tit que brillaba encima de mí. Y por último hizo algo que no me esperaba. Dijo una palabra en egipcio antiguo, Ekat. Era el conjuro que usaba yo siempre para llamar a mi báculo. Su fusil se transformó en un bastón de roble de 2 metros, rematado con una cabeza de halcón tallada. Estupendo, pensé. Los guardias de seguridad son magos de incógnito. Volvió a dirigirse a mí en ruso, con tono de advertencia. Reconocí el nombre de Mensiko. A ver si lo adivino, dije, ¿quieres llevarme ante tu líder? El tesuero dio dentelladas al aire. Se le estaba pasando muy deprisa el miedo a mi tit brillante. Carter no estaba lo bastante alejado para probar a salir por piernas. Oye, dije al vigilante. Tu jefe, Mensiko, es un traidor. Ha convocado a esta cosa para que nos mate y no podamos chivarnos de sus planes para liberar a Apophis. ¿Apophis? ¿Te suena la palabruski? Serpiente mala. Serpiente muy mala. Y ahora, o me ayudas a matar al monstruo o te apartas de mi camino. El vigilante mago titubeó. Me señaló con gesto nervioso. Kane. No era una pregunta. Sí, confirmé. Kane. Su cara se hizo un batiburrillo de emociones, miedo, incredulidad, puede que hasta sobrecogimiento. No sé lo que le habrían contado de nosotros, pero, antes de que pudiera decidir si nos ayudaba o nos atacaba, la situación se descontroló del todo. El tesuero cargó. Mi ridículo hermano, en vez de rodar para apartarse, placó al monstruo. Rodeó con los brazos el cuello derecho del animal e intentó subírsele al lomo, pero el tesuero se limitó a girar la otra cabeza y atacar. ¿En qué narices estaba pensando mi hermano? A lo mejor creía que podría cabalgar en aquella bestia. A lo mejor intentaba conseguirme unos segundos para que lanzase un hechizo. Si le preguntamos ahora mismo, dirá que no recuerda nada de aquel incidente. Pero si me preguntáis a mí, el muy burro intentaba salvarme aunque fuese sacrificándose él. Menuda jeta. Sí, claro, ahora es cuando te pones a dar explicaciones, Carter, ¿no decías? ¿Que de esto no te acordabas? Venga, calla y déjame contar la historia. Como os decía, el tesuero alcanzó a Carter, y el tiempo pareció ralentizarse. Recuerdo que grité, bajando mi báculo hacia el monstruo. El vigilante mago dio una voz en ruso. La criatura hundió sus colmillos en el hombro izquierdo de Carter, que cayó al suelo. Me olvidé de mi círculo improvisado. Corrí hacia él, y mi báculo brilló. No sé de dónde saqué el poder. Como había dicho Isis, no pensaba. Simplemente canalicé toda mi rabia y mi horror hacia el báculo. Que hirieran a Carter era el insulto definitivo. Habían poseído a mis abuelos. Habían atacado a mis amigas y me habían aguado el cumpleaños. Pero mi hermano no se tocaba. No permitiría que nadie hiciera daño a mi hermano. Proyecté un rayo de luz dorada que impactó en el monstruo con la fuerza de una bola de demolición. El tesuero se desmoronó en pedacitos, y solo quedó de él una franja de arena soltando vapor en la nieve y unas pocas astillas del báculo roto de Mensiko. Me acerqué corriendo a Carter. Temblaba y tenía los ojos en blanco. En su abrigo había 2 agujeros humeantes. Kane, dijo el joven ruso en tono de admiración. Recogí una astilla y la sostuve para enseñársela. Esto lo ha hecho tu jefe, Mensiko. Trabaja para Apophis. Mensiko. Apophis. Y ahora, largo de aquí. Quizá el mago no entendiese mis palabras, pero captó el mensaje. Dio media vuelta y salió por piernas.
Apoyé la cabeza de Carter en mi regazo. No podía moverlo yo sola, pero tenía que sacarlo de allí. Estábamos en territorio enemigo. Debía encontrar aves. Empecé a forcejear para levantarlo del suelo. Entonces alguien le cogió el otro brazo y entre los dos pusimos a Carter de pie. Encontré a Seth sonriéndome, aún con su absurdo traje discotequero rojo, polvoriento de restos de malaquita. Las gafas de sol blancas de Mensikov descansaban rotas por encima de su frente. Tú, dije, demasiado llena de odio para proferir una amenaza de muerte apropiada. Yo, admitió alegremente Seth. Vamos a sacar de aquí a tu hermano, ¿te parece? Vladimir no está de muy buen humor. La Nevsky Prospekt sería el sitio ideal para ir de compras si no estuviésemos en plena madrugada, no hubiese ventisca y yo no llevase a cuestas a mi hermano envenenado y comatoso. Era una avenida de aceras anchas, ideales para pasear y jalonadas de tiendas lujosas, cafeterías, iglesias y mansiones. Con todos los letreros en ruso, a ver cómo me las ingeniaba para encontrar la tienda de chocolate. No sé. Veía el Mercedes negro de vez por ninguna parte. Seth se ofreció a llevar a Carter, pero yo no iba a permitir al dios del caos que se encargara de mi hermano, así que lo arrastrábamos entre los dos. Seth iba charlando amistosamente sobre el veneno de Tesueru. Es incurable del todo. Letal en unas 12 horas. Una sustancia increíble. Y sobre su trifulca con Mensikov, 6 jarrones, le he roto en la cabeza, y aún ha sobrevivido. Menudo cráneo más duro. Y de mis esperanzas de sobrevivir hasta reunirme con Bess, estás más que muerta, querida. Había una docena de magos veteranos corriendo hacia Mensikov cuando he llevado a cabo mi retirada estratégica. No tardarán en venir a por ti. Podría haberlos eliminado a todos, claro, pero no quería arriesgarme a que Vladimir volviera a usar mi nombre secreto. A lo mejor le da amnesia y se le olvida. Si luego mueres tú, mira, los dos problemas resueltos. Oh, lo siento, creo que eso ha sonado un poco insensible. Sigamos adelante. La cabeza de Carter se bamboleaba de un lado a otro. Respiraba casi tan trabajosamente como Vlad del inhalador. A ver, no vayáis a pensar que soy tonta. Por supuesto que me acordaba del mini Carter hecho de cera que me había dado Haas. Tenía claro que aquel era justo el tipo de emergencia para el que podía ser útil. ¿Cómo había predicho Jazz que tendría que curar a Carter? Ni idea. Pero, a lo mejor, la figurilla podía sacarle el veneno del cuerpo, por mucho que se dijese que era incurable. ¿Qué va a saber de curación un dios maligno, de todos modos? Pero no era tan fácil. En primer lugar, yo sabía muy poquita magia curativa. Necesitaría tiempo para formular el hechizo apropiado y, con solo una estatuilla de cera, no podía permitirme errores. En segundo lugar, sería complicado hacerlo mientras me perseguían Mensikov y su pelotón de matones mágicos rusos, y tampoco quería bajar la guardia mientras se anduviera cerca. No sabía. ¿Por qué se había vuelto tan amable de repente? Pero cuanto antes me lo quitase de encima, mejor. Tenía que encontrar aves y retirarnos a algún lugar seguro, si es que quedaba alguno en el mundo. Seth siguió parloteando acerca de las distintas y emocionantes formas en que podrían matarme los magos cuando nos alcanzaran. Por fin, avisté un puente que cruzaba un canal helado. En su mismo centro estaba aparcado el Mercedes negro. Bess se había reclinado contra el capó y estaba comiéndose las piezas de un tablero de ajedrez de chocolate. Tenía una bolsa grande de plástico al lado, con un poco de suerte, más chocolate para mí. Pegué un grito, pero el enano estaba tan absorto comiendo chocolate, comprensible, supongo, que no reparó en nosotros hasta que ya estábamos a unos metros de él. Entonces levantó la mirada y se encontró con Seth. Empecé a decir, ¿ves? No. Demasiado tarde. Igual que hacen las mofetas,
el dios enano activó su defensa automática. Se le hincharon los ojos. Abrió la boca hasta un tamaño imposible. Gritó, tan alto que me voló el pelo y cayeron carámbanos de las farolas del puente. Seth no se inmutó lo más mínimo. Hola, ¿ves? Dijo. En serio, con toda la cara manchada de chocolate no das tanto miedo. ¿Ves? Me miró enfadado. ¿Qué está haciendo él aquí? No ha sido idea mía. Le aseguré, y pasé a contarle la versión abreviada de nuestro encuentro con Menzico. Y por eso está herido Carter, concluí, aunque resultase bastante obvio. Hay que sacarlo de aquí. Pero antes, se entrometió Seth, señalando la bolsa del Museo del Chocolate que tenía Bess al lado, no soportó las sorpresas. ¿Qué llevas ahí? ¿Algo para regalarme? Bess frunció el entrecejo. Sadie quería llevarse un recuerdo. Le he traído la cabeza de Lenin. Seth se dio una palmada en el muslo, encantado. Qué malvado, Bess. Aún no estás perdido del todo. No su cabeza de verdad, dijo Bess. Es de chocolate. Oh, qué pena. ¿Me invitas a tablero de ajedrez, entonces? No sabes lo que me encanta comerme peones. Vete de aquí, Seth, exclamó Bess. Sí, podría irme, pero, ya que vienen de camino nuestros amigos, he pensado que quizá podríamos llegar a un acuerdo. Seth chasqueó los dedos y al instante apareció una esfera de luz roja delante de él. En ella, las imágenes holográficas de 6 hombres uniformados se estaban apretujando en 2 coches blancos deportivos. Sus focos iluminaron la noche. Los coches cruzaron un aparcamiento y luego atravesaron una pared de piedra como si fuese humo. Yo diría que es quedan unos 2 minutos. Seth sonrió, y el brillo rojo del holograma se apagó. Tú ya conoces a los esbirros de Menzico, ¿ves? ¿Seguro que quieres volver a encontrarte con ellos? El dios enano puso cara de pocos amigos. Machacó una pieza de chocolate al cerrar el puño. Maldito mentiroso, intrigante, asesino, basta. Dije. Carter gimoteó en su sueño envenenado. O cada vez pesaba más o yo empezaba a cansarme de sostenerlo. No hay tiempo para discutir. Seth, te ofreces a detener a los magos. Seth estalló en carcajadas. No, no. Sigo deseando que te maten, ¿sabes? Lo que iba a ofrecerte es la situación del último papiro del libro de Ra. Es lo que andáis buscando, ¿no? Di por sentado que mentía. Solía hacerlo. Aunque, si fuese en serio. Mira, ¿ves? ¿Es posible que sepa la localización? Bess soltó un gruñido. Más que posible. Los sacerdotes de Ra le confiaron el papiro para que lo guardara a buen recaudo. ¿Y por qué diantres hicieron eso? Seth intentó aparentar modestia. Venga, venga, Sadie. Yo era un lugarteniente leal de Ra. Si tú fueras Ra y no quisieras que viniera a despertarte un mago tras otro, no confiarías el secreto de tu escondite a tu siervo más temible. Tenía sentido. Entonces, ¿dónde está el papiro? No tan deprisa. Te haré su posición si me devuelves mi nombre secreto. Anda ya. Es muy sencillo. Con que digas, te devuelvo tu nombre, olvidarás la forma correcta de decirlo. Y me quedaré sin poder sobre ti. ¿Me matarás? Te doy mi palabra de no hacerlo. Claro, como si valiera de algo. ¿Y si usara tu nombre secreto para obligarte a decírmelo? Seth se encogió de hombros. Si pasaras unos días investigando el hechizo apropiado, a lo mejor funcionaría. Por desgracia, se llevó una mano hueca a la oreja. A lo lejos, chillaban unos neumáticos, 2 coches, a gran velocidad, acercándose. No tienes unos días. Bess soltó una palabrota en egipcio. No lo hagas, chica. No se puede confiar en él. ¿Podremos encontrar el papiro de otra manera? Bueno, tal vez. Difícil. No.
Los faros de 2 coches tomaron la Nevsky Prospect, a menos de 1 kilómetro del puente. Se nos acababa el tiempo. Tenía que sacar de allí a Carter, pero si Seth era nuestra única esperanza de encontrar el rollo, no podía dejarle marchar. De acuerdo, Seth. Pero voy a darte una última orden. Bess suspiró. No soporto ver esto. Trae a tu hermano, yo lo meto en el coche. El enano se llevó a Carter y lo metió como pudo en el asiento trasero de la limusina. Yo tenía la mirada fija en Seth, cavilando cuál sería la forma menos terrible de plantear aquel acuerdo. No podía decirle que nunca hiciera daño a mi familia, sin más. Un pacto mágico debía formularse con cautela, estableciendo unos límites claros y una fecha de vencimiento, o todo el conjuro se desmadejaría. Di a Siago, no dañarás a la familia Kane. Respetarás una tregua con nosotros al menos hasta que Ra se ha despertado. ¿O hasta que lo intenté y si no logréis despertarlo? Preguntó Seth, todo inocencia. Si ocurre eso, repliqué, el mundo se acaba. ¿Por qué no? Haré lo que me pides respecto a tu nombre. A cambio, tú me dirás la situación de la última parte del libro de Ra, sin triquiñuelas ni engaños. Inmediatamente después, te internarás en la DUAT. Seth meditó la propuesta. Los 2 deportivos blancos estaban ya a solo 2 manzanas. Bess cerró la portezuela de Carter y corrió hacia el otro lado. Trato hecho, dijo Seth. Encontraréis el papiro en varilla. Bess ya sabe a qué lugar concreto me refiero. Bess parecía contrariado. Ese lugar está muy protegido. Tendremos que usar el portal de Alejandría. Sí. Seth sonrió. Será interesante. ¿Cuánto tiempo aguantas sin respirar, Sadie Kane? ¿De qué hablas? Da lo mismo, da lo mismo. Pero ahora, creo que me debes un nombre secreto. Te devuelvo tu nombre, dije. Y sin más, sentí que la magia me abandonaba. Aún sabía cuál era el nombre de Seth, di a Siago. Pero era como si ya no recordase exactamente cómo lo decía antes, ni cómo se entrelazaba en un hechizo. El recuerdo estaba borrado. Para mi sorpresa, Seth no me mató allí mismo. Solo sonrió y me lanzó las gafas de sol de Vlad Mexico. En realidad, espero que sobrevivas, Sadie Kane. Eres bastante entretenida. Pero, si te matan, al menos disfruta la experiencia. Wow, gracias. Y como me caes tan bien, te daré una información gratuita para tu hermano. Dile que el pueblo de Sierra Sid se llamaba Lamlamacan. ¿Por qué me lo... ¿Buen viaje? Seth desapareció en una marea de niebla de color sangre. A una manzana de distancia, los 2 deportivos blancos devoraban el asfalto. Un mago sacó la cabeza por el techo solar del primer coche y apuntó su báculo en nuestra dirección. Hora de irse, dijo Bess. Sube. Hay que reconocérselo a Bess, conducía como un loco. Y lo digo en el mejor sentido posible. Las calles heladas no le molestaban para nada. Ni tampoco las señales de tráfico, las aceras ni los canales, que saltó 2 veces sin molestarse en buscar un puente. Afortunadamente, a esas horas de la mañana, la ciudad estaba casi vacía, porque, si no, estoy segura de que habríamos cegado a una buena cantidad de rusos. Serpenteamos por el centro de San Petersburgo mientras los coches deportivos blancos nos iban ganando terreno. Procuré mantener estable a Carter en el asiento de atrás, a mi lado. Tenía los ojos entreabiertos, y sus córneas habían cogido un tono verde espantoso. Pese al frío, hervía de fiebre. Me las apañé para quitarle el abrigo y vi su camiseta empapada de sudor. En el hombro, las heridas punzantes supuraban como... Bueno, será mejor que no describa esa parte. Eché un vistazo atrás. El mago del techo solar apuntó el báculo, tarea difícil en una persecución a
toda velocidad, y de la punta salió disparada una brillante jabalina blanca, directa hacia nosotros. Como un misil autoguiado. «Agáchate», grité, y empujé a Carter contra el asiento. La jabalina rompió el parabrisas trasero y siguió adelante a través del delantero. Si Bess hubiera tenido una altura normal, le habrían hecho un piercing de cabeza gratis. Al ser bajito, el proyectil ni le rozó. «Soy enano», refunfuñó. «Yo no me agacho». Dio un volantazo a la derecha. Por detrás de nosotros, explotó un escaparate. Me giré para verlo y vi cómo la fachada entera se disolvía para formar una horda de serpientes vivas. Nuestros perseguidores seguían acercándose. «¿Ves? Sácanos de aquí», chillé. «Ya lo intento, niña». Nos acercamos al puente egipcio. Fue construido originalmente en el siglo XIX, pero me da igual. Tú conduce. De verdad, es increíble la cantidad de cachivaches egipcios que hay en San Petersburgo, y lo poco que me importaban. Cuando te persiguen unos magos malvados lanzándote jabalinas y bombas serpiente, las prioridades tienden a quedarte claras. Baste con decir que sí, de verdad hay un puente egipcio sobre el río Fontanka, en dirección sur. Desde el centro de San Petersburgo. ¿Qué por qué? Ni idea. Ni ganas. Mientras nos acercábamos a toda pastilla, vi las dos esfinges de piedra negra a los lados, esfinges femeninas, con coronas doradas de faraón, aunque lo único que me importaba a mí era que podían crear un portal. Bess ladró una palabra en egipcio. En la cima del puente hubo un fogonazo azul que dio paso a un vórtice de arena giratoria. ¿Qué decía sed de aguantar sin respirar? Pregunté. Con un poco de suerte, será poco tiempo, dijo Bess. Habrá unos 10 metros. 10 metros bajo el agua. ¡Pum! El Mercedes hizo un quiebro a un lado. Más tarde comprendí que una jabalina debía de habernos alcanzado una rueda trasera. Rodamos por el hielo y acabamos volcando, para meternos cabeza abajo en el vórtice. Mi cabeza dio contra algo. Abrí los ojos, luchando contra la inconsciencia, pero estaba ciega o estábamos en la absoluta oscuridad. Oí el agua entrar por la ventanilla rota por el impacto de la jabalina, y vi cómo el techo del Mercedes se abollaba como si fuese una lata de aluminio. Me dio tiempo de pensar, no llevo ni un solo día como adolescente oficial, y voy a ahogarme. Entonces me desmayé,